a la zona segura, ¿no? Entonces, esto en cuanto a el llamado colapso ambiental, ¿no? Y cuán cerca estamos y qué deberíamos considerar. Y vamos a la tercera gran amenaza, esto de la disrupción tecnológica. Esta se refiere a los cambios profundos que traerá la llamada cuarta revolución industrial, ¿no? Que será causada por una combinación de la hiperconectividad, de la automatización, de la la inteligencia artificial, entre otros avances tecnológicos. Ahora, si bien es muy difícil predecir qué nuevos riesgos va a traer esto y por supuesto beneficios también, ¿no? Pero es muy difícil saber cómo va a cambiar toda nuestra sociedad. Una de las preocupaciones que ustedes seguro las habrán escuchado, las más comunes, es el desempleo que podría esto generar, ¿no? Ah, y bueno, sin duda este va a ser un caso de destrucción creativa, en el cual se van a eliminar una serie de empleos y se van a generar una serie de otros. Pero el reto aquí está en que lograr que las condiciones de esas nuevas plazas de empleo permitan a todos aquellos que han perdido, o bueno, a la gran mayoría, a ser eh, reempleados, ¿no? De lo contrario, eh, tenemos un alto riesgo de que aumente la inequidad, ¿no? Y aquí está el desafío. La mayoría de trabajos que pensamos que se van a destruir van a ser probablemente trabajos que requerirán cualificaciones bajas, digamos, y los que serán probablemente reemplazados, o bueno, las plazas de trabajo que se abrirán serán más bien de cualificaciones altas, requerirán altos conocimientos y habilidades. Entonces, como explica aquí Frederick Soltau, la amenaza para el empleo se basa en el rápido ritmo de cambio de sistemas de producción que van a desplazar a personas más rápido de su capacidad de adquirir esas nuevas habilidades y conocimientos, ¿no? Y ya veremos si nosotros planteamos sistemas para tratar de entrenar a esa gente. De lo contrario, como decía, Harari argumenta que en el peor de los casos vamos a tener mucha inequidad y podríamos hasta crear una clase inútil de personas que no va a tener ninguna utilidad económica ni militar quizá, y que por lo tanto no va a tener ninguna relevancia o poder político, ¿no? Algo que realmente suena a ciencia ficción. Pero bueno, este es otra gran amenaza que, como ustedes ven, en el centro tiene el tema de empleo e igualdad. Y las otras dos anteriores en el centro, en el corazón, tienen seguridad alimentaria y estabilidad ambiental. Entonces podríamos decir que estos son los grandes retos que tenemos como humanidad. Y por supuesto, todos sabemos que estos retos son exacerbados por el continuo crecimiento poblacional, ¿no? que tenemos. Entonces, bien, hasta ahí la primera parte de la charla. Con esta visión de retos, en este marco, digamos, se se propusieron ya y se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible que entiendo que todos aquí los conocemos bien. Estos vienen a ser 17 objetivos de la actual Agenda Internacional de Desarrollo que se han acordado como una guía, ¿no? Hacia el futuro que queremos crear. Y como digo, y sabemos todos, fueron adoptados en el 2015 y esperamos idealmente alcanzarlos al 2030, ¿no? Y esta agenda, por supuesto, considera esos temas, ¿no? Considera temas de paz, de seguridad alimentaria, estabilidad ambiental, aunque aquí vale la pena señalar que los objetivos como tal no ponen límites de impacto antropogénico, ¿no? Por lo cual muchos han argumentado que son complementarios de esa idea de límites planetarios, es decir, que deberíamos procurar cumplir los objetivos sin rebasar esa zona segura, ¿no? Es decir, respetando esos límites en estos nueve aspectos. Pero bueno, los objetivos de desarrollo sostenible incluyen o consideran el empleo y la igualdad social, por supuesto. Y además, ¿no? Incluyen una serie de otros temas que tienen que ver con nuestro bienestar, con nuestro desarrollo sostenible, etc. Entonces, por eso podemos decir, ok, son una guía hacia ese desarrollo que queremos. Ahora bien, fueron adoptados hace 5 años. Ya nos quedan solo 10 años. Vale preguntarnos cómo estamos, qué ha cambiado, ¿no? Y qué retos tenemos hoy por hoy para lograrlos. Y entonces, después de 5 años, y aquí vamos a la tercera parte, retos actuales,
Después de 5 años de adopción, se perfilaba el 2020 como el inicio de una década de acción, ¿no?, hacia los ODS. Sin embargo, ustedes saben, sufrimos la mayor crisis de salud de nuestro tiempo, el COVID-19. Y entonces aquí cabe preguntar cómo esto ha cambiado los prospectos de cumplir con estos objetivos, o cómo ha complicado, digamos, el trabajo hacia estos objetivos. Sabemos que no es solo una crisis de salud. El director general de la OMS mencionó que esto es más que una crisis sanitaria, ¿no? Que todos estamos conscientes de las profundas consecuencias sociales y económicas que trae la pandemia. Y en el término económico, la directora del FMI, como ustedes saben, ha mencionado que quizá traiga la peor recesión desde la Gran Represión, la Gran Depresión, perdón. Y el secretario general de Naciones Unidas ha dicho que esta sin duda es la mayor prueba que hemos enfrentado desde desde la creación de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, está claro que la pandemia va a tener un impacto profundo en nuestras sociedades y, por supuesto, en los ODS, ¿no? Y como les decía, entonces, en esta tercera charla, de la tercera parte de la charla, trataré de presentar algunas ideas, algunos datos que se han recabado, que nos ayudan a explorar esa pregunta de cómo ha afectado y está afectando la pandemia a los ODS. Bien, entonces para ello voy a usar o me voy a basar en esta muy simple escala cualitativa, verde, naranja, rojo y gris, ¿no? Para denotar impacto positivo, impacto mixto o negativo moderado, impacto altamente negativo e impacto no claro. Y debo mencionar que esto, mucho de lo que voy a mencionar y esta escala inclusive, sale del Sustainable Development Report 2020 o del Informe de Desarrollo Sostenible publicado hace poco. Bien, entonces comencemos. ¿Cómo va o cómo pensamos que la pandemia ha afectado y va a afectar al ODS 1? Pues va a tener un impacto altamente negativo, ¿no? Y esto es claro. ¿Por qué? Porque ya se prevé un aumento en la pobreza debido a la pérdida de empleo y crisis económica. Un nuevo informe del Banco Mundial, y aquí les estoy presentando un gráfico de ese informe, analiza el cambio esperado en la cantidad de personas que se encuentran en extrema pobreza, aquellas que ganan menos de 1.9 dólares al día, ¿no? Y aquí se proyecta un repunte del número de pobres. Si ustedes ven en la gráfica, la línea naranja enseña cuál era la tendencia antes del COVID y hubiese continuado sin el COVID. Entonces, el progreso que estábamos teniendo en este objetivo. Y aquí hay dos escenarios de contracción del PIB per cápita, uno de 5% y uno de 8%, y se ve el aumento que se esperaría, ¿no?, en número de gente que caería en pobreza extrema. Las proyecciones son así. Se espera quizá que en el 2020, en este año, 88 a 115 millones de personas caigan en pobreza extrema. Y en el 2021 le sigan unos 23 a 35 millones, con un total de 111 a 150 millones de personas. Y claramente esto es algo que nos ha retrasado en el camino hacia la reducción de pobreza, ¿no? Y ha sido el mayor retraso quizá en las últimas décadas. Entonces, bueno, este es del impacto al ODS 1. El ODS 2 que busca acabar con el hambre, lograr esa seguridad alimentaria que mencioné como uno de los grandes retos de la humanidad, también parece que tendrá un impacto altamente negativo, y esto es porque la inseguridad alimentaria continúa en aumento, ¿no? Aquí hay una proyección del Programa Mundial de Alimentos que muestra que la pandemia llegó en un punto en el cual los niveles de inseguridad alimentaria estaban en aumento. Y obviamente complicó las cosas más, ¿no? Tanto en términos de porcentaje de la población como de número de personas desnutridas. Y la estimación aquí es que en el 2019 había unos 688 millones de personas desnutridas, y en el 2020 se agregarían unos 83 a 132 millones, ¿no?, a ese número, totalizando entre 700 y 800 millones. Y lamentablemente, si las tendencias continúan, se proyecta una mayor desnutrición, perdón, hacia el 2030, ¿no?
llegando quizá a unos 841 millones. Entonces es evidente que no vamos por buen camino en este objetivo y, como les decía, en uno de los grandes retos que tenemos. Y por supuesto, la recesión económica podría incrementar esto mucho más. Aquí rápidamente les enseño la distribución global de esas personas en el 2019. Y sabemos que Asia y África siempre son las zonas más afectadas, ¿no? Pero Latinoamérica y el Caribe es la tercera más afectada. Entonces, bien, este sería la imagen del ODS 2. El ODS 3, bueno, este no requiere mucha elaboración porque es claramente el que más impacto negativo ha tenido, el de salud y bienestar. Esto se debe a la mayor incidencia de enfermedad y mortalidad por la COVID-19, por supuesto. Y aquí ustedes pueden ver una imagen de una página web famosa que lleva el registro de estos casos, donde se ven todos los casos globales registrados, el número de muertes registradas hasta el día de ayer y las ubicaciones, ¿no? Entonces, bueno, claramente ha tenido un impacto negativo. A esto deberíamos añadir la mayor mortalidad por otras causas debido a la sobrecarga de sistemas de salud, la mayor incidencia de impactos de salud mental debido al confinamiento, etcétera. Entonces, bueno, por otro lado, vale señalar que ha habido una reducción en la contaminación atmosférica a corto plazo, ¿no? Y aquí hay una publicación reciente de Lenzen y colegas en la que, bueno, yo tuve la oportunidad también de colaborar, en la cual usando modelos de insumo-producto se calculó la reducción de emisiones, por ejemplo, de material particulado 2.5 y de gases SO2 y NOx hasta mayo de este año, ¿no? Y aquí están los resultados de las reducciones, o sea, que se estiman, ¿no? Unos 0,6 millones de toneladas de material particulado, unas 5.1 millones de toneladas de estos dos gases, ¿no? Y que sabemos que son asociados con contaminación atmosférica que podría traer complicaciones de la salud. Entonces, si bien los autores de este artículo no trataron de calcular la disminución de muertes prematuras que esto podría causar, hay otros reportes que sí tratan de señalar la cantidad de muertes evitadas por menor contaminación atmosférica, ¿no? Como el que enseño aquí, que habla de unos cuantos miles de personas que quizá, o de muertes que quizás se podrían haber evitado, ¿no? Bueno, esto es difícil de calcular, pero está claro que ha habido hasta cierto punto un cierto impacto positivo, pero claramente el impacto negativo es mucho mayor, ¿no? Entonces, por eso continuamos poniéndolo como altamente negativo. Bueno, vamos rápidamente al ODS 4, que es educación de calidad. Podríamos hablar de un impacto moderado negativo, ¿no? Quizá mixto. Y esto es porque con el cierre de escuelas, inmediatamente aproximadamente 1.6 mil millones de niños se vieron afectados, ¿no? Y esto llevó a más del 90% de países a adoptar métodos de enseñanza digital y o de transmisión remota de clases, etcétera, lo cual podría ser muy positivo de aquí a futuro. Pero sin embargo, sabemos que una gran cantidad de escolares, quizá el 31%, no puede ser alcanzado aún. Entonces, todo esto probablemente va a resultar en pérdidas en el desarrollo de capital humano y mayor desigualdad social, ¿no? Entonces, bueno, un impacto negativo. El ODS 5, que es equidad de género. Sabemos que las crisis no son neutrales al género y por supuesto COVID-19 no es una excepción. Entonces, en este caso también pensamos que es negativo. ¿Por qué? Porque al parecer los efectos económicos de la pandemia tienen mucho más impacto en mujeres, por ejemplo, en términos de pérdida de empleo, ¿no? Y esto es un poco por el rol tradicional que se le ha otorgado a la mujer de cuidar a los niños en casa, etcétera. Un estudio de Harvard Business Review estima que el empleo femenino es 1.8 veces más vulnerable a esta crisis que el masculino. Ha habido un aumento en la violencia doméstica contra mujeres, una mayor exposición al virus entre trabajadores de la salud. Bueno, y esto es porque la gran mayoría de esa fuerza laboral son mujeres. Y por otro lado, una menor tasa de mortalidad femenina por la COVID-19, ¿no? Ese podría ser un punto positivo, digamos.
Bueno, ese objetivo 5. Objetivo 6, que es agua potable